Acompáñame en esta mañana a un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesús está hablando de una verdad que nos importa muchísimo y es la que tiene que ver con nuestro alimento. Hemos dicho esto muchas veces y creo que está suficientemente claro en el corazón que somos seres creados y por lo tanto seres absolutamente dependientes. Quizás el rasgo más complicado que tenemos de parte de Dios es justamente nuestra dependencia. Muchas veces el orgullo tiende a promocionar en nosotros algunas confusiones serias, especialmente cuando hablamos de Dios y cuando hablamos del tema de Dios. Y casi siempre el tema de Dios es una discusión religiosa. Y entiendo que Satanás ha intentado confundirnos con la religión acerca de Dios y nos olvidamos de la experiencia de una relación con Dios. La verdad es que en muchos casos no sé ni siquiera cómo hacer para sanar esa dificultad. Tenemos demasiados religiosos, tenemos demasiadas personas que dependen del pensamiento de otros seres humanos y de la dirección de otros seres humanos, cuando el llamado de Dios es a interiorizar su verdad de la misma manera que mi vida necesita de pan. No importa cuánto ame yo a una persona, no puedo alimentarme por él. No importa la relación que yo alcance con una persona, no podré alimentarme por él. Por más que duela, por más que nos lastime o por más que nos moleste la idea, la verdad de Dios solamente tiene valor a nivel individual. Ahora, vamos a ver el pasaje. Juan 6, 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablamos de dependencia. A veces, obviamente que el término dependencia ofende un poquito el orgullo del hombre, ya que nosotros nos sentimos comúnmente capaces, suficientes, con fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer y conseguir lo que necesitamos conseguir y comer de lo que conseguimos haciendo. Y Satanás prende en nosotros como una mecha que se llama orgullo, y como toda mecha termina en una bomba, de repente explotamos en pedazos y ya no podemos constituirnos nunca más seres humanos. Por lo tanto, entiendo que el planeta está lleno de gente que ya no podrá reconstituirse como humanos. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un ser humano? Bueno, si entendemos bien lo que está pasando, un ser humano reconoce su necesidad de pan. Un verdadero ser humano reconoce su necesidad de pan. Oh, todo el mundo tiene hambre. No, yo sé que todo el mundo tiene hambre, pero muy pocas personas quieren reconocer que esa justamente es la señal que provenimos de algo mayor. Justamente esa es la señal que nos hace dependientes, dice Jesús, de lo que podría producir vida. En estos mismos momentos, nuestras ciudades están repletas de personas que piensan que están haciendo lo que necesitan para proveerse a sí mismos. Y van a ser prendidos en la astucia de Satanás, porque llega un momento que Satanás dice que no podemos comprar ni vender a no ser que Él nos dé permiso. Y todo el orgullo del hombre termina en la estupidez de tener que someterse a alguien que te dé permiso para comprar y vender pan. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nuestra falta de sentido va a desintegrar a Dios en nuestros corazones? A veces nos sentimos tentados, hermanos, a pensar o a considerar que lo que somos, que lo que tenemos, es gracias a nuestro esfuerzo, es gracias a nuestro trabajo, es gracias a nuestra dedicación, es gracias a nuestra disciplina. Y es interesante porque todas estas cosas son buenas cosas. Trabajo, disciplina, son buenas cosas. Pero cuando las encaramos mal, desintegran la idea de Dios en nuestro corazón. Acá hay un problema.
Déjenme bajar un poco el micrófono. Tenemos un problema. Es un problema serio. Jesús acaba de dar alimento a muchas personas, miles de personas. Después que les da de comer, dice el relato bíblico que se va al otro lado del mar, desaparece de la vista de ellos, y cuando lo encuentran del otro lado del mar, le preguntan por qué está ahí. Porque aparentemente salieron a buscarlo. Pero Jesús se da cuenta que salieron a buscarlo porque comieron pan sin hacer ningún esfuerzo. Algunas personas piensan, obviamente, creo que todos acompañamos ese pensamiento, que por lo que cuesta conseguir el pan, si alguien lo da gratis, hay que seguirlo. ¿Cuánto cuesta conseguir lo que necesitamos? Se nos lleva la vida eso, hermanos. Se nos lleva la familia, se nos lleva el tiempo, se nos lleva las fuerzas, se nos llevan las ganas. Al final, cuando sacás las cuentas, básicamente trabajás para comer, que es el principal asunto que necesitamos resolver, comer. Y Jesús resuelve el problema, Él puede dar comida, no hay problema. ¿Cuánto le cuesta al Señor Jesucristo producir pan? Bueno, Él no tiene ningún problema para hacer pan. De hecho, el Señor Jesucristo no tiene ningún problema con los elementos. ¿Podría el Señor esta mañana sentarse a la mesa contigo y proveer todos los alimentos que te gustan comer, solo por su palabra? Dios podría hacer eso, no un día, todos los días. Sin embargo, se resiste a esa capacidad porque el hombre siempre se equivoca. Pensamos que Dios está obligado a hacer esto, porque es Dios. Por lo tanto, convertiríamos en una demanda lo que Dios haría por gracia. Hay una nueva tendencia últimamente en la iglesia evangélica de demandar, decretar, pedir que Dios haga, pedir que Dios actúe, pedir que Dios provea, pedir que Dios lo extienda sobre nosotros, que su mano sea sobre nuestra vida, que Él... Jesús pregunta, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que proveernos de pan gratuitamente? Esa es la obligación que tiene sobre nosotros. O sea que tenemos un Dios a nuestro servicio. ¿Qué sería una especie de lámpara de Aladino? Muchos piensan en Dios como en algo así, que se acercan a Dios cada vez que lo necesitan y están esperando que Dios haga exactamente lo que necesitan, como frotar la lámpara. Y Jesús dice, no, 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 no. Dice, no me seguís porque viste las señales.
Es interesante esto, hermanos, porque si esa gente hubiera reconocido al Señor Jesucristo en esa señal, posiblemente él hubiera vuelto a repetir el asunto del pan. Si la gente hubiera visto al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en ese momento, posiblemente él no tenía que haberse ido. Pero él dice que se fue porque no pudieron ver la señal. Quizás el Señor no puede hacer mucho más por nosotros porque nosotros no podemos reconocerlo como el que hace la señal. Duele un poquito. Sí, duele. Pasando por el pasaje, cada vez que me toca pasar, me duele de la misma manera, porque el discernimiento nos lleva para ese lugar. ¿Por qué nosotros buscamos a Jesús? Hay muchos creyentes que lo buscan esperando que el Señor se manifieste en su necesidad. Y muchos creyentes o supuestos creyentes solamente buscan al Señor Jesucristo en el momento que lo necesitan, interesados en su poder, no en lo que significa su señal. Es confuso, es confuso, realmente es confuso. Jesucristo no quiere que yo me acerque a Él para que vea lo que Él puede hacer. La verdad es que no. El Señor quiere que yo me acerque a Él pensando en quién es Él, no en lo que puede hacer. Me interesa mucho el tema porque hemos estado hablando de la diferencia en una relación que promueve el interés contra una relación que tiene que ver con el valor de la persona. Y el Señor Jesucristo puede reconocer en mi corazón en esta hora si mi acercamiento a Él es por lo que puedo recibir o por lo que significa Él para mi vida. Él puede detectar eso. De hecho, va a hacerlo. Él puede saber esta mañana si tu corazón lo busca como Dios o lo busca esperando recibir lo que necesitas. Dios puede en el Señor Jesucristo leer de nuestra vida esa extraña confusión. Es muy triste cuando una persona se acerca a nosotros sabiendo que podemos darle algo y no por el valor de la persona. Ahora, si nosotros podemos intuirlo, ¿piensan que el Señor Jesucristo no puede hacerlo? ¿Qué es lo importante de Jesucristo para nuestra vida en esta hora? ¿Por qué queremos estar cerca de Él? ¿Estamos esperanzados en algún milagro o podemos obedecer la señal de que Él es el Hijo de Dios? Bueno, obviamente yo no puedo decirlo, pero puedo decirlo para mí esta mañana. Yo sé esta mañana en mi corazón en qué manera la persona del Señor Jesucristo impacta lo que soy.
Yo sé exactamente esta mañana cómo quiero que la verdad de Cristo tome control de mi vida. ¿Cuántas cosas podría hacer el Señor para mí? Bueno, no hay límite de lo que Dios puede hacer, hermano. No hay límite de lo que Dios puede hacer. Dios no tiene límite en Jesucristo. No hay un punto donde yo pueda decir, hasta acá puede ir. El Señor puede hacer lo que absolutamente se le antoje. Es un absoluto en Dios. ¿Qué hay? Una miseria. Puedo hacer que coman 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Todo el mundo a la vez. Puedo hacer que llueva pan. Éxodo 16. Llovió pan. Le llamaban maná. Y llovía cada mañana. Aparecía sobre el campamento el maná necesario para que el pueblo se alimentara y viviera únicamente del maná. Y cada mañana, sin faltar, estaba el maná a manos del pueblo, suficiente para todos. Ni siquiera necesitaban guardarlo para el otro día. Cada quien recogía lo que necesitaba comer para ese día, porque al siguiente día habría otra vez. Y el siguiente habría otra vez. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Pero lamentablemente algunas personas no están interesadas en la persona, sino en lo que la persona puede hacer. Y Dios no entra en ese juego. Jesús no entra en ese juego. Es un juego de intereses. Es un juego donde dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en ladrones y avaros y idólatras. Personas que solamente se manejan por intereses. Pero los intereses tienden a deshumanizarnos. Cada vez que yo hago algo por un interés personal, pierdo un poco de humanidad. Hermanos, es serio. Cada vez que yo hago algo solamente pensando en mí, pierdo algo de humanidad. Y vos podés ver a personas que están perdiendo su humanidad porque solamente están viendo cómo beneficiarte de lo que tenés. Al final no le importa quién sos, sino solamente qué pueden sacar. Oh, podemos hacer como que no lo vemos, pero eso no arregla la realidad. Años sin verte, años sin hablarte, años sin estar contigo hasta que te necesitan. Bueno, como Jesús es bueno, como Dios es bueno, como vos tenés que ser bueno, entonces, bueno, hagámoslo anyway. ¿Qué hacemos con todos los años perdidos? ¿Qué hacemos con todos los años que no estuvieron interesados si estabas muerto o vivo, comiste o no comiste? ¿Qué hacemos con todos los años que no supieron si estabas enfermo, si necesitabas un poco de amistad, un poco de cariño?
No, no importa, vos sos bueno, tenés que atender la necesidad. Jesús dice, no, estás equivocado. Estás totalmente equivocado. No voy a hacer este milagro otra vez. Y sencillamente dice que se tomó un bote y se fue al otro lado del mar. Fin del cuento. Ahora, pongamos esto de manera espiritual, hermanos. Pongamos esto de manera espiritual. Porque esto lo hizo con pan de harina, pan de la cosecha de trigo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no está hablando de pan de trigo. Está hablando de su persona como pan. Su propia persona como pan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El punto es que hay que trabajar. Versículo 27. El punto es que hay que trabajar. Es un término bien interesante, si tienen chance para considerarlo, especialmente en Juan, porque esta orden, trabajar, nosotros deberíamos traducirla como hacer tu parte. No solamente trabajo como labor, sino hacer lo que te toca hacer. Bueno, ¿qué me toca hacer? Por eso la pregunta del versículo 28. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Dice el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oh, esa es mi parte, esa es tu parte, esa es mi parte. Bueno, yo ya creo en el Señor Jesucristo. Hace años que creo en el Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es mi parte? Bueno, es complicada la cosa. Porque si es el que el Padre ha enviado, la palabra del Señor Jesucristo sobre nuestra vida es definitiva. La palabra creer, la palabra pistis, la palabra griega para establecer qué creo y qué no creo, está condicionada por dos factores, solamente dos cosas. Se anulan las preguntas, se anulan las preguntas y las dudas. Ah, no, porque entonces así, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir para adelante entonces? Gente tiene dudas sobre Jesús, tiene cuestionamientos. Las personas están pensando si van a creer realmente en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Porque dice, esta es mi parte. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Ok? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? Bueno, se terminaron las preguntas y se terminaron las dudas.
Oh, entonces lo que Jesús me pide no se puede cuestionar. No, no solamente que no puedo cuestionar lo que dice Jesús, sino que no puedo dudar lo que él establece como una verdad definitiva. Bueno, a ver, investiguemos, porque tenemos unos problemas teológicos de cómo es que Él es la segunda persona de Dios y yo, a ver, investigué. No, 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 no. Él es la segunda persona de Dios. Él es el Hijo unigénito de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que nos lavó por su sangre. Bueno, como es que si nos lavó todavía tenemos algunos problemas del pecado? O entonces no te lavó. Bueno, yo no creo que la sangre de Cristo trabaja así como dice, porque yo sigo teniendo problemas de pecado. Entonces, la sangre de Cristo no te ha lavado. Esta es la parte que nos toca. Trabajar. ¿Qué significa trabajar? Hacer tu parte. Como pasa con la comida de todos los días, que tenés que ir a trabajar, tu parte. Y cuando haces tu parte, viene la otra parte y te da un poco de dinero, y con ese dinero compras tu comida y tu ropa y tu casa y todo lo que tenés. Pero tenés que hacer tu parte. No está difícil para entender eso en el mundo natural. ¿Quién no soportaría viviendo de gratis? ¿Quién te soportaría viviendo free? No sé si recuerdan la semana pasada cuando estábamos hablando del mal entendimiento de las personas sobre la gracia, ¿recuerdan? La gracia es una alternativa que no merecimos. Oh, Él me ofrece esa gracia. Y si querés ponerlo en términos, como dice el versículo 27, de trabajo, es un ofrecimiento de trabajo. La gracia, charis, es la palabra, si querés buscarla en griego, charis, así como suena, charis. Es un ofrecimiento de trabajo. ¿Cuánto hay? 100 pesos por semana, pero tenés que venir a trabajar. Es el charis, es la gracia, es la oportunidad de ganar lo que necesitas. Pero tenés que ir al trabajo, tenés que hacer la tarea, tenés que hacer lo que te toca. Ah, ¿qué es lo que me toca? Esa fue la pregunta. Versículo 28. Ya lo entendí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea? La tarea es que se terminaron las preguntas y las dudas. ¿Por qué? Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tengo muchas preguntas todavía. Tengo algunas dudas.
Jesús dice, no, tenés que creer. Si yo digo que mi sangre termina con el pecado, mi sangre termina con el pecado. ¿Cómo? Mi sangre termina con el pecado. Mi vida sobre tu vida termina con las angustias que te da el mundo. Lucas 21, recuerda, ni siquiera te preocupes lo que tenés que decir. El Espíritu mío que está en ti te va a decir lo que tenés que decir aún en tiempos apremiantes. No tengas miedo a lo que pueda hacer el hombre. Hablábamos esta mañana de eso. Los malos siempre van a intentar con toda su fuerza de destruirte emocionalmente. Es el trabajo de Satanás, matar, robar, destruir. Millones de hombres y mujeres, jóvenes y niños sufriendo la desgracia del pecado, la desgracia de sus semejantes, miedos, temores, angustias. Quizás no estamos escuchando a la persona indicada. ¿Por qué no nos ha dado un espíritu de cobardía? El espíritu de Cristo es un espíritu de poder. ¿No sería momento de repensar esto? Trabajá, hacé tu parte. ¿Qué pensás? ¿Que Satanás te va a tirar con flores? No, Satanás va a intentar destruirte en el menor tiempo que se pueda. Malas ideas, malos comentarios, malos perfiles. ¿Qué pensás que está tratando? No, Satanás no está tratando, Satanás quiere destruirte. Y cuanto antes lo hagan, mejor. Nuestros niños y jóvenes en la Florida están en el mayor peligro que hemos estado nunca en la historia. Nunca en la historia. Satanás viene por nuestros niños. Satanás viene por nuestros jóvenes. No está tratando, viene por ellos. Quiere destruirlos emocionalmente, porque saben que no tienen propósito espiritual. Y cuando una persona no tiene propósito espiritual, está totalmente vulnerable a su condición emocional. ¿Pensás que Satanás no lo sabe eso? Sí que lo sabe. Bueno, empezá a hacer tu parte. Trabajá. La sangre que Cristo derramó en la cruz por tu vida tiene poder para sanar tu alma, para sanar tu mente, para sanar tu espíritu. Por su llaga fuimos nosotros curados. Necesito creerlo. ¿Cómo? Olvídate las preguntas y suspende las dudas. Quizás nos venga bien la pregunta del apóstol, ¿no? ¿Son muchos los que se salvan? He intentado decirle al mayor número de creyentes que he podido.
Lo he intentado, lo sigo intentando y lo voy a intentar hasta que me muera. El llamado de Cristo es a que le creamos. Él no tiene una filosofía de vida para poner sobre la tuya. Él es el Hijo de Dios. Y cuando Él dice lo que tengo que hacer, lo único que me queda a mí para hacer es hacerlo. No predico una filosofía, predico al Hijo de Dios crucificado por nosotros. Esta es mi parte. Creer que Jesús es el que el Padre envió. Yo sé que es complicado, hermanos, y estoy totalmente consciente que la religión nos aprieta en realidades filosóficas, de ideales, de doctrinas que nadie entiende, pero también está el Espíritu Santo que nos dirige a Cristo. ¿No será el tiempo de nosotros para parar completamente, así, parar las máquinas completamente y replantearnos si puedo creerle a Jesús sin preguntar y sin dudar? Nadie puede hacer esto por vos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra parte. Esta parte produce vida eterna. Algunos pocos van a tener el privilegio de verlo. ¿Por qué no podríamos estar nosotros dentro de ese grupo? ¿Por qué no podríamos estar nosotros en ese lugar? ¿Por qué nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros como adultos no podríamos estar en ese sitio? ¿Quién nos impide? Las preguntas, las dudas. Hacé tu parte, dice Jesús. Hacé tu parte. Créeme, yo soy el que el Padre envió. Vamos a ver. Padre, te rogamos especialmente en esta mañana que nos permita, Señor, un corazón abierto a tu verdad, que podamos ser hombres y mujeres que han decidido creer, de verdad, como enseña tu palabra, sin preguntas, sin dudas. Que podamos, Señor, juntos revisar nuestras vidas, restablecer patrones que Satanás ha intentado confundir o deshacer. No queremos tener miedo al mundo, no queremos tener miedo al pecado, no debemos tener miedo a Satanás. Dice el Espíritu Santo que él ya ha sido condenado. Permítenos, Señor, deshacernos de toda la basura del hombre y enfocar nuestra vida en lo que Jesucristo ha hecho para nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde terminamos
el día del Señor en su casa. Pasen un buen día. Dios les bendiga.